Comenzaremos enunciando un caso clínico. Una mujer de 32 años consulta por presentar epistaxis leve y petequias en miembros inferiores de una semana de evolución. No refiere antecedentes personales ni familiares de importancia. No consume fármacos ni otro tipo de sustancias. El examen físico está febril, normotensa. Se observan petequias que no son palpables en ambas piernas. No se advierte esplenomegalia ni tampoco adenopatías. La placa de tórax es normal y en el laboratorio lo que llama la atención es un recuento de plaquetas de 30.000 con el resto del laboratorio básico normal. Nos preguntamos, en este caso, cómo debe ser evaluada y cómo debe ser tratada esta paciente. Aquí vemos una foto de las petequias de la paciente. Recuerden que las petequias son manchas rojas que no desaparecen a la vitropresión o a la digitopresión y que en general, si se deben a trastornos de la coagulación, no son palpables. Cuando son palpables y hablamos de púrpura palpable, en general, si bien hay otras causas, pensamos en un proceso vasculítico. Esta paciente entonces consultó por petequias en miembros inferiores y se determina que tiene plaquetopenia o trombocitopenia. La definición de trombocitopenia es un recuento de plaquetas por debajo de su valor normal, que es 150.000 por milímetro. En general, en la mayoría de las causas de plaquetopenia significativas, ese recuento está por debajo de 100.000, pero la definición es menor a 150.000 por milímetro. Desde el punto de vista de las formas de trombocitopenia, en primer lugar uno debe considerar que puede ser un artefacto técnico en el conteo automatizado, sobre todo cuando hay aglutinación plaquetaria alrededor de los glóbulos rojos. Es conveniente, en casos dudosos, confirmar la presencia de plaquetopenia por la observación directa del frotis. Puede haber plaquetopenia por dilución. Esto no es muy común, pero se ve en pacientes que han recibido muchas transfusiones de glóbulos rojos en distintas situaciones y en general puede dar conteos de plaquetas levemente disminuidos. Puede haber plaquetopenia por secuestración. Esto en general se produce en un caso de hiperesplenismo por secuestro y lisis de las plaquetas dentro del vaso principalmente. Y después los dos grandes mecanismos de producción de trombocitopenia en la mayoría de situaciones patológicas, que son disminución de la producción cuando hay alguna enfermedad o problema dentro de la médula ósea del sector megacariocítico, hay una baja producción de plaquetas, o el mecanismo quizá más frecuente es el incremento del consumo de plaquetas por distintos mecanismos a nivel periférico, generalmente inmunológicos. Considerando entonces estos dos últimos mecanismos, puede haber disminución de la producción, que puede ser por causas metabólicas, por ejemplo la deficiencia severa de vitamina B12, puede afectar las tres series, incluyendo la megacariocítica, puede ser efecto de diversas toxinas y puede ser, y con frecuencia, por patología propia de la médula ósea, por ejemplo, infiltración por una enfermedad oncohematológica como las leucemias. Por aumento de consumo puede ser por dos tipos de mecanismos, inmune y no inmune. Los mecanismos no inmunes con plaquetopenia puede ser, por ejemplo, la coagulación intravascular diseminada, la púrpura trombótica trombocitopénica y el síndrome urémico hemolítico. Estas dos últimas entidades se engloban dentro de las llamadas microangiopatías trombóticas. Y por mecanismos inmunes puede ser desencadenada por drogas, por distintas infecciones virales, entre ellas el virus de la inmunodeficiencia humana, y la púrpura trombocitopénica inmune, antiguamente llamada idiopática, que es una de las causas más frecuentes de trombocitopenia inmunológica. Por supuesto que la complicación habitual de la plaquetopenia es el sangrado, y el riesgo de sangrado y la gravedad del mismo va a estar en relación, por un lado, con el recuento de plaquetas, o sea, cuán bajas estén las plaquetas, y por otro lado, con la rapidez con que hayan descendido. Fíjense en este gráfico que por debajo de 50.000 plaquetas se producen la mayoría de los sangrados, y si lo dividimos en escala, los sangrados más graves, que sería el gráfico del número 4, se ven con recuento de plaquetas por debajo de 10.000.
O sea que las plaquetas tienen que disminuir en forma muy significativa para que el paciente sangre. Y los sangrados graves, como puede ser el más grave de todos, la hemorragia intracraneana, habitualmente se producen por debajo de 10.000 plaquetas. Entre 50 y 20.000 plaquetas puede haber sangrados, pero en general no mayores. Empiezan a haber sangrados mayores por debajo de 20.000 plaquetas y, como ya dijimos, los más graves por debajo de 10.000 plaquetas. Por encima de 50.000 plaquetas la posibilidad de sangrado es más baja, pero si se agregan otros factores como efectos de drogas, estados febriles, etc., el paciente puede sangrar. Como dijimos también, depende de la cronicidad. Hay pacientes sobre todo con PTI, que se manejan crónicamente con 30.000 plaquetas o más sin manifestaciones de sangrado, y como vamos a ver posteriormente, en ese grupo de pacientes generalmente ni siquiera reciben tratamiento. La púrpura trombocitopénica inmunológica o PTI, que es la entidad que debemos sospechar en el caso enunciado, se define como una trombocitopenia menor a 100.000 no asociada a patología reconocible. La PTI secundaria es aquella que se asocia a una patología reconocible, por ejemplo, una enfermedad del tejido conectivo o alguna otra enfermedad inmunológica de base. La PTI, dependiendo de su tiempo de evolución, se divide en PTI de reciente diagnóstico, cuando el diagnóstico fue efectuado en menos de 3 meses, la PTI persistente, que va de 3 a 12 meses de evolución, y la PTI crónica en aquellos pacientes que continúan con plaquetopenia más allá del año. Desde el punto de vista de la fisiopatología de la PTI, en realidad es compleja y no está absolutamente dilucidada. Se sabe que hay una desregulación de las células dendríticas y una estimulación, por consiguiente, de los linfocitos B y T. Se produce una respuesta humoral y celular contra antígenos plaquetarios y megacariocíticos, porque en realidad, si bien es fundamentalmente periférica, los mecanismos fisiopatológicos no solo son periféricos, sino que son también centrales, o sea, en los megacariocitos de la médula ósea. El dibujo que acompaña esta diapositiva trata de explicar la complejidad de estos mecanismos fisiopatológicos. Acá observamos a la izquierda un frotis de sangre periférica, donde se ve, ahí está marcada por la flecha, una sola plaqueta en un caso de plaquetopenia severa. Y a la derecha, un extendido de la médula ósea que se ve con celularidad conservada en las 3 series y con riqueza de megacariocitos, que es lo que habitualmente se ve en las PTI. Aunque, como vamos a ver, en la mayoría de los casos y en adultos, no hace falta estudiar la médula ósea para hacer diagnóstico de PTI. Con respecto al diagnóstico de PTI, lo más importante es señalar que es un diagnóstico de exclusión. Deben descartarse las causas de pseudotrombocitopenia, que en general son artefactos técnicos, como dijimos al principio, mediante la observación del frotis de sangre periférica. Deben descartarse causas secundarias, por ejemplo, a drogas, inmunes o de patogenia no inmunológica, y causas heredofamiliares, estas últimas más frecuentes en niños. En la mayoría de los casos, como hemos mencionado, no es necesario en adultos el examen de la médula ósea para comprobar que el mecanismo principal de la trombocitopenia es periférico. Con respecto a esto último, o sea, cuáles son las indicaciones de examen de la médula ósea, bueno, son algo distintas en pacientes adultos que en pediátricos. Pero bueno, en pacientes adultos, básicamente mayores de 60 años, donde la PTI es menos frecuente, cuando hay otras citopenias asociadas o hay macrocitosis, cuando falla a la primera línea de tratamiento y el paciente no mejora, ya veremos después cuáles son las líneas de tratamiento, en casos en que se decida desde el punto de vista terapéutico efectuar una esplenectomía, se debe examinar la médula ósea primero, y cuando hay presentaciones atípicas, por ejemplo, la presencia de organomegalias, hepatomegalia y sobre todo esplenomegalia. Habitualmente la PTI en adultos no cursa con esplenomegalia. Dicho de otra forma, la presencia de esplenomegalia
en un paciente adulto con plaquetopenia debe hacer pensar en otra entidad y no en una verdadera PTI. En este cuadro vemos la mayoría de las causas de trombocitopenia que entran en el diagnóstico diferencial. Fíjense en las causas no hereditarias, que en adultos son las más comunes. Las dividimos en causas inmunes y causas no inmunes de acuerdo a su patogenia. Fíjense que en las causas inmunes tenemos las enfermedades del tejido conectivo, el síndrome antifosfolípido, las drogas, la tiroiditis, varias infecciones, entre ellas VIH, la mononucleosis infecciosa, el virus de la hepatitis C, el Helicobacter pylori, algunas neoplasias linfoproliferativas y el síndrome de Evans, que es la asociación de trombocitopenia inmunológica con anemia hemolítica autoinmune. Dentro de las causas no inmunes tenemos la mayoría de las afecciones de la médula ósea, como las mielodisplasias, la aplasia medular, las infiltraciones por leucemias, por mielofibrosis, la anemia megaloblástica, la terapia mielosupresora, generalmente para el tratamiento del cáncer, los casos de hiperesplenismo, los síndromes linfoproliferativos y las mencionadas microangiopatías trombóticas, como el síndrome urémico hemolítico, la púrpura trombocitopénica trombótica, algunas drogas que desencadenan cuadros de este tipo, la coagulación intravascular diseminada y algunas otras infecciones virales. Dentro de las causas hereditarias son mucho menos frecuentes en el adulto y se ven más en los niños. Bueno, en este otro cuadro, tomado de una publicación muy reciente del New England Journal of Medicine, observamos los principales diagnósticos diferenciales de la PTI, con sus hallazgos clínicos y de laboratorio típicos, y algunos de los test que se necesitan o estudios diagnósticos para confirmar el diagnóstico de cada una de estas entidades. Es simplemente para poder tener un resumen de todas estas entidades. Entonces, ¿cómo debemos hacer la evaluación inicial de un paciente como el caso presentado que consulta y se comprueba plaquetopenia? Por supuesto, la historia clínica completa, al igual que el examen físico, el hemograma con recuento de plaquetas, el frotis de sangre periférica, pruebas de coagulación para corroborar si el resto del sistema de coagulación está indemne, la prueba de Coombs directa para descartar la asociación con anemia hemolítica, pruebas de función y de laboratorio hepático, el proteinograma, los estudios inmunológicos, muchas veces englobados en lo que se denomina colágenograma, pero básicamente la solicitud de factores antinucleares en pacientes adultos, serologías para infecciones como VIH, virus de hepatitis, estudios de Helicobacter pylori, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus. Esto se debe seleccionar según la edad del paciente y a veces la presencia o no de síntomas gastrointestinales. Descartar el síndrome antifosfolípido en adultos y también la autoinmunidad tiroidea, que a veces se asocia con PTI. Vamos a enunciar ahora otro caso clínico. Fíjense, un varón de 50 años está recibiendo tratamiento anticoagulante con enoxaparina, o sea, una de las heparinas de bajo peso molecular, por una trombosis venosa profunda del miembro inferior derecho. Al quinto día del tratamiento, el recuento de plaquetas es de 60.000. El recuento previo, al inicio del tratamiento, era de 200.000 plaquetas por milímetro. Nos preguntamos acá, primero, ¿cuál es la causa de la trombocitopenia? Y cómo debe ser evaluado y tratado este paciente. Los pacientes que desarrollan trombocitopenia cuando están bajo tratamiento, ya sea en dosis terapéuticas o profilácticas de heparina, en particular con heparina no fraccionada, pero también con heparinas de bajo peso molecular, puede uno considerar la posibilidad que tengan una trombocitopenia inducida por heparina, conocida con la sigla HIT. El HIT se caracteriza por una disminución mayor al 50% del número de plaquetas y que habitualmente se produce entre el quinto y el 10º día del comienzo de la administración de heparina. Este síndrome no se acompaña de hemorragia por el descenso de las plaquetas, sino por el contrario, de hipercoagulabilidad y por la presencia de anticuerpos de inmunoglobulina G
activadores de las plaquetas que son inducidos por la heparina. Cuando la disminución de las plaquetas se produce antes del cuarto o quinto día del inicio del tratamiento con heparina, en general no es de tipo inmunológica y no tiene el riesgo de hipercoagulabilidad. En la práctica es de utilidad usar algunos scores de puntuación para evaluar la probabilidad que un paciente con plaquetopenia y que recibe heparina realmente tenga un HIT. Hay que saber que existen también formas retrasadas de comienzo del HIT luego de haber suspendido la heparina, y hay unas raras formas de HIT espontáneo autoinmune. También hay que saber que, si bien en general el HIT aparece a partir del quinto día, en pacientes que han recibido heparina previamente puede llegar a aparecer antes del quinto día cuando son nuevamente tratados con heparina, ya sea en dosis terapéuticas o en dosis profilácticas, ya sea con heparina no fraccionada o con heparinas de bajo peso molecular. En estas diapositivas vemos a la derecha un gráfico donde se observa cómo justamente a partir del quinto día, en este caso en pacientes que están recibiendo heparina profiláctica o luego de una cirugía mayor, es el momento hasta el noveno, décimo día, los momentos de mayor riesgo de desarrollar HIT y su consecuencia, que es la trombosis. Por ejemplo, en este caso graficado una trombosis venosa profunda. A la izquierda vemos un complejo dibujo que trata de explicar que los mecanismos fisiopatológicos del HIT son bastante parecidos a la activación cuando existe una infección bacteriana, la activación plaquetaria. Básicamente es la producción de anticuerpos que interactúan con el factor 4 plaquetario, activación de la trombina, trombocitopenia acompañada de trombosis. Como las pruebas diagnósticas para demostrar el HIT son complejas y no se hacen en todos los laboratorios, habíamos mencionado que existen scores de puntuación para evaluar la probabilidad pretest de tener una trombocitopenia inducida por heparina. Fíjense, este es el score más utilizado, definiendo si la trombocitopenia es aguda y de qué nivel, el tiempo de tratamiento con heparina previo al comienzo de la trombocitopenia, la presencia o no y el grado de trombosis, y si hay otras posibles causas de trombocitopenia. Uniendo estos cuatro elementos se efectúa un score que, si es de 6 a 8, indica un alto score, de 4 a 5 intermedio y 0 a 3 un bajo score, o sea, en este último caso, baja probabilidad de que se trate de un verdadero HIT. En este cuadro, tomado de la misma publicación del New England del 2015, fíjense un algoritmo utilizando el score de probabilidad en un paciente que desarrolle trombocitopenia o trombosis en realidad durante el uso de heparina. En los pacientes que tienen una probabilidad intermedia o alta probabilidad, hay que suspender la heparina y reemplazarla, ya vamos a ver por cuáles otros fármacos, y establecer los métodos diagnósticos, que sería en primer lugar la búsqueda de anticuerpos inmunogama G dirigidos contra el factor 4 plaquetario. De acuerdo a la positividad o negatividad del mismo, veremos si necesitamos otros test diagnósticos y si el HIT es probable o es improbable, y si podemos reinstituir la heparina o no podemos hacerlo, porque hay que aclarar que aquel paciente que haya tenido una vez o uno puede haber diagnosticado HIT no puede volver a recibir heparina. Habíamos mencionado que en los pacientes con sospecha alta se pueden efectuar en primer lugar los tests para búsqueda de anticuerpos antifactor 4 plaquetario. Estos tests hay que saber que son muy sensibles y en el contexto clínico apropiado y con un score intermedio o alto son positivos, uno efectúa el diagnóstico. Pero son poco específicos, en realidad uno puede tener la presencia de estos anticuerpos, generalmente en bajo título, y no tener un HIT.
El tratamiento de la trombocitopenia inducida por heparina incluye la suspensión de la misma y no se puede volver a administrar, y la anticoagulación con agentes alternativos, de los cuales hay varios, como el argatroban, el fondaparinux o la divaluridina. Estos dos últimos son los más utilizados en nuestro medio, aunque no son fáciles de obtener y bastante costosos. Es conveniente también saber que los dicumarínicos, warfarina o acenocumarol, no deben indicarse en la fase aguda del HIT, o sea, no podemos reemplazar la heparina por dicumarínicos. Posteriormente, y para el tratamiento crónico, sí, el paciente podrá recibir acenocumarol o warfarina. Seguidamente vamos a analizar otro grupo de plaquetopenias o trombocitopenias, en este caso secundarias a un grupo de entidades que se denominan globalmente microangiopatías trombóticas. Las microangiopatías trombóticas, que pueden afectar tanto a niños como a adultos, aunque en adultos generalmente son mucho más graves, se caracterizan clínicamente por una tríada que consta de anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, que habitualmente es severa, y un daño tisular y de órganos, a veces órganos nobles, provocados por isquemia secundaria a la oclusión de la microcirculación, ya que desde el punto de vista anatomopatológico lo más resaltable es la oclusión de pequeños vasos capilares y arteriolares por la formación de trombos hialino-plaquetarios que ocluyen parcial o totalmente la luz de los mismos. Desde el punto de vista de su clasificación, que está en relación con su fisiopatología, reconocemos por un lado a la PTT o púrpura trombótica trombocitopénica, asociada a alteraciones de una metaloproteinasa conocida o llamada ADAMS13, que después veremos. Reconocemos el síndrome urémico hemolítico asociado a infecciones. Este es el más frecuente en niños y sobre todo el que está provocado por alguna cepa de Escherichia coli, menos frecuentemente por shigellas y menos frecuentemente aún por infecciones secundarias a neumococo. Reconocemos el síndrome urémico hemolítico atípico, más frecuente en adultos que en niños, que no está asociado a ninguna de estas infecciones y sí se asocia a alteraciones del complemento. Y hay un grupo importante de microangiopatías trombóticas secundarias que se pueden asociar a distintas situaciones, como por ejemplo el embarazo, la enfermedad sistémica, sobre todo del tejido conectivo, como el lupus, la esclerodermia o el síndrome antifosfolípido, la hipertensión arterial maligna, ciertas infecciones, en particular hay que recordar la infección por VIH, algunas neoplasias, múltiples tratamientos de distinto tipo y a trasplante de órganos sólidos y de médula ósea. En esta ilustración vemos que el sustrato anatomopatológico común a todas estas entidades es, como ya hemos mencionado, la oclusión de la microcirculación con activación del endotelio y formación de trombos plaquetarios y de fibrina en la luz de los pequeños vasos. Esto es común ya sea en la PTT adquirida o hereditaria, en los síndromes urémicos hemolíticos, típicos provocados por la gigatoxina de la Escherichia coli, en los síndromes urémicos hemolíticos atípicos, que pueden estar provocados por ejemplo por drogas, por mecanismos tóxicos o por mecanismos inmunes, y en aquellos pacientes que tienen alteraciones hereditarias o adquiridas del complemento. Pasamos ahora a analizar un caso clínico. Una mujer de 35 años ingresa al hospital por fiebre, cefalea y dolor abdominal de 48 horas de evolución. Refirió además haber notado orina oscura. Al ingreso estaba lúcida, con palidez cutánea mucosa marcada, normotensa y con temperatura axilar de 37 grados 5. No presentaba rigidez de nuca ni signos meningios, no se observaban petequias y el examen del fondo de ojo era normal. Continuando con el caso clínico, se obtuvieron los siguientes datos de laboratorio. Fíjense, hemoglobina 8.6 gramos por decilitro, o sea, una anemia importante. Plaquetas de 6.000 por milímetro cúbico, una trombocitopenia severa. Bilirrubina indirecta elevada y aptoglobina indosable, indicando un proceso hemolítico evidente. Una creatinina elevada, de 1.8 miligramos por decilitro,
con un sedimento de orina que solo evidenció proteinuria leve, serología para VIH negativa y un frotis de sangre periférica con abundantes esquistocitos, que son los que estamos viendo en la fotografía de la derecha, esos glóbulos rojos deformados, rotos, frecuentes en ese frotis, en un campo de alto poder, al lado de glóbulos rojos normales y de glóbulos blancos. La presencia de esquistocitos frecuentes son el marcador principal de que existe una anemia hemolítica de tipo microangiopática. Se formularon entonces con estos datos los siguientes diagnósticos: anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia severa, insuficiencia renal y probable compromiso del sistema nervioso central dado por la cefalea. Con estos datos, los diagnósticos que debemos presumir porque requieren terapéuticas de urgencia son de microangiopatía trombótica y en este caso en particular de púrpura trombótica trombocitopénica. La púrpura trombótica trombocitopénica o PTT tiene algunas manifestaciones clínicas características. Lo más constante es la presencia, como dijimos, de una anemia hemolítica microangiopática, demostrada por la presencia de esquistocitos mayores al 1% en la frotis de sangre periférica, con CUMS directa negativa y acompañada de una trombocitopenia, por definición por debajo de 150.000 plaquetas, pero en general mucho más severa. Con frecuencia tiene manifestaciones neurológicas que característicamente son fluctuantes. Puede ir desde la cefalea, trastornos del sensorio, convulsiones, foco motor, confusión y hasta un estado de coma. Fluctuante significa en estos casos que los pacientes van variando su estatus neurológico en las horas o en los siguientes días. La cuarta parte de los pacientes tienen fiebre en ausencia de infección, pueden tener diarrea por isquemia intestinal. En los casos que tienen diarrea es difícil hacer el diagnóstico diferencial con el síndrome urémico hemolítico provocado por infección intestinal. Puede haber, y en la mitad de los casos las hay, manifestaciones renales que van desde la hipertensión arterial, la insuficiencia renal, el síndrome nefrítico y o la presencia de proteinuria. Y algunos pacientes, sobre todo con enfermedad coronaria previa, pueden tener secundariamente a la anemia severa y al compromiso microvascular isquemia miocárdica que puede llegar al infarto agudo de miocardio. La PTT es una forma de anemia hemolítica microangiopática asociada a trombocitopenia que usualmente es grave y a deficiencia severa de una proteasa, una metaloproteasa llamada ADAMTS13, cuya función fisiológica es provocar la escisión, la ruptura del factor de von Willebrand y evitar que se formen multímeros de gran tamaño de este factor y que interactúen con el endotelio vascular. En más del 90% de los casos, esta deficiencia de ADAMTS13 se produce por la presencia de autoanticuerpos dirigidos contra ella. La PTT adquirida habitualmente es idiopática, pero como hemos mencionado puede presentarse asociada con enfermedades del tejido conectivo, como el lupus eritematoso sistémico, al embarazo, a ciertos tipos de cáncer, algunos fármacos e infecciones, en particular el VIH. Algunas formas son hereditarias y suelen verse en etapas tempranas de la vida, pero algunas de estas formas hereditarias pueden expresarse en la adultez. Fíjense, en estos dibujos se grafica lo que ocurre en condiciones fisiológicas cuando tenemos niveles normales de ADAMTS13 o cuando no los tenemos. En condiciones fisiológicas, la presencia de esta metaloproteasa evita que se formen multímeros muy grandes del factor von Willebrand y se produce una hemostasia normal. Cuando carecemos de la acción del ADAMTS13, se forman entonces multímeros muy grandes del factor von Willebrand y esto facilita la agregación plaquetaria y la trombosis microvascular que da lugar a la púrpura trombótica trombocitopénica. En el caso del síndrome urémico hemolítico, la otra gran microangiopatía trombótica, en su forma típica se produce por la gigatoxina producida por la cepa Escherichia coli 0157H7. Este síndrome es mucho más frecuente en niños
y cuando se produce en los niños es de mejor pronóstico que en adultos. Usualmente se manifiesta con diarrea sanguinolenta y compromiso renal por microtrombosis. Una de las diferencias fundamentales entre el SU, el síndrome urémico hemolítico, y la PTT, que en el síndrome urémico hemolítico el órgano blanco más frecuentemente afectado es el riñón, mientras que en la PTT, usualmente en adultos, es el sistema nervioso central, como hemos mencionado anteriormente. Las toxinas producidas por las bacterias intestinales producen daño endotelial y lesiones similares a la de la púrpura trombótica trombocitopénica. En el caso de SU atípico, es el que no se relaciona con infección por Escherichia coli ni por otras infecciones intestinales, aunque puede ser disparado por distintas infecciones. Este SU atípico se produce por mutaciones en el sistema del complemento que se activa por la vía alternativa y produce daño endotelial. Fíjense en este dibujo, que es muy gráfico para mostrar las distintas formas o causas, mejor dicho, del síndrome urémico hemolítico atípico, o sea, la microangiopatía trombótica mediada por complemento. Fíjense que hay desencadenantes como drogas, infecciones que no provocan la gigatoxina típica de la Escherichia coli, parásitos, vacunaciones, cáncer de distinto tipo, hipertensión maligna, embarazo, enfermedades autoinmunes, trasplante de órganos, deficiencias severas de cobalamina, pancreatitis, etc. En este cuadro vemos las diferencias fundamentales entre la PTT y el síndrome urémico hemolítico. Como hemos mencionado, en la PTT el fallo en general es multiorgánico y tiene cierta predilección por el sistema nervioso, mientras que en el síndrome urémico hemolítico el órgano blanco es el riñón. La presentación en chicos es mucho más frecuente en el síndrome urémico hemolítico que en la PTT. La actividad de la ADAMTS13 está marcadamente reducida, es menor al 10% en la PTT y es normal o levemente reducida en el síndrome urémico hemolítico. Las recurrencias en la PTT son comunes y es raro en el síndrome urémico hemolítico. El tratamiento de elección, como veremos posteriormente, de la PTT, al cual tiene buena respuesta, es el recambio plasmático o plasmaféresis, y en realidad no está indicado, tiene poca respuesta y no está indicado en el síndrome urémico hemolítico típico de los niños. Y en cuanto al pronóstico, la PTT es una entidad que es muy grave, con alta mortalidad, pero que el 80% de los pacientes con tratamiento adecuado se recuperan sin secuela. En cambio, el síndrome urémico hemolítico, sobre todo en sus formas atípicas, pueden dejar daño renal permanente en un significativo porcentaje de los pacientes. En este otro cuadro, tomado de la misma publicación que el anterior, fíjense la lista de entidades que entran en el diagnóstico diferencial de la PTT. Desde ya los mencionados síndromes urémicos hemolíticos, pero también tenemos que incluir la coagulación intravascular diseminada y la sepsis, la PTI, el síndrome de Evans, algunas vasculitis severas, enfermedades hepáticas, enfermedades malignas diseminadas, efectos de quimioterapia, uso de drogas como la cocaína o el mal funcionamiento de algunas válvulas protésicas cardíacas que producen anemia hemolítica microangiopática, usualmente sin mucho consumo de plaquetas, o sea, sin plaquetopenia en esos casos. Entonces, en cuanto a la PTT y el síndrome urémico hemolítico, hay que considerar que el diagnóstico y la diferenciación entre ambos cuadros es fundamentalmente clínico, apoyado por datos de laboratorio. Como el manejo de estas dos entidades, como dije, una más frecuentemente en niños, el síndrome urémico hemolítico típico, y la PTT o el síndrome urémico hemolítico atípico, decía que el manejo es distinto. Comprobar que un paciente tiene anemia hemolítica microangiopática asociada a plaquetopenia severa es suficiente para iniciar las medidas terapéuticas, pero van a ser distintas según finalmente se trate del diagnóstico definitivo. Son cuadros ambos que, sobre todo en adultos, tienen alta mortalidad, en particular la PTT o púrpura trombótica trombocitopénica.
como ya dijimos, el síndrome urémico hemolítico de los niños es mucho más benigno en su evolución. Y reiteramos que es crucial, es definitivo para efectuar el diagnóstico de PTT verdadera, la determinación de Adams-13, y uno diagnostica PTT cuando los valores de esta metaloproteinasa están por debajo del 10%. Entonces, cuando en un paciente hacemos el diagnóstico de una microangiopatía trombótica basado entonces en plaquetopenia, un incremento de la LDH sérica como marcador de hemólisis y la presencia de eritrocitos fragmentados, o sea, esquistocitos, en el frotis, hay básicamente tres principales probabilidades. Que se trate de una PTT, en ese caso vamos a tener una actividad menor al 10% de la ADAMS-13, que se trate de una infección, generalmente Escherichia coli, productora de gigatoxina, en ese caso va a ser el típico síndrome urémico hemolítico, mucho más frecuente en los niños. Podemos tener la presencia subyacente de una enfermedad autoinmune, algunas drogas o malignidades, y tendremos allí el síndrome urémico hemolítico secundario. Y si no estamos en ninguna de estas tres situaciones, PTT, urémico hemolítico típico o urémico hemolítico secundario, podremos llegar al diagnóstico de síndrome urémico hemolítico atípico, para el cual, para su demostración, deberíamos poder comprobar mutaciones en el sistema de complemento, lo cual es bastante dificultoso hacer en el laboratorio. Como la determinación de la actividad de ADAMS-13 es difícil de conseguir y sobre todo rápidamente, y en realidad es la que define si estamos en presencia de una PTT o no, se utilizan criterios, score de criterios que pueden llegar a predecir que probablemente el paciente en cuestión tenga una deficiencia de ADAMS-13. Esto se conoce como el score o el índice PLASMIC, y como ven acá toma algunas variables, las cuales pone un puntaje, como el recuento de plaquetas, la presencia de hemólisis, si tiene o no tiene un cáncer activo, si tiene o no tiene historia de trasplante, el volumen corpocular medio, el RIN y la creatinina. De acuerdo al puntaje que se le coloca, se puede entrar en categoría bajo o intermedio o alto de que la ADAMS-13 sea menor al 10%. Fíjense, con un puntaje de 7, el 96%, o sea, casi todos los pacientes seguramente serán PTT, y cuando tengamos la determinación de ADAMS-13 va a estar menor al 10%. El SU atípico, el síndrome urémico hemolítico atípico en adultos, como ya hemos enunciado, tiene las mismas características clínicas al síndrome urémico hemolítico, pero no está asociado con diarrea aguda o infección por Escherichia coli productora de gigatoxina, y la actividad de la ADAMS-13, cuando finalmente se tiene, es mayor o igual al 10%. Como dijimos, en estos casos patogénicamente se puede llegar a demostrar la presencia de mutaciones en algunos elementos del sistema del complemento. Bueno, hemos revisado en esta clase las principales causas y formas de trombocitopenia, particularmente la PTI o trombocitopenia inmune, la PTT o púrpura trombocitopénica trombótica, la trombocitopenia inducida por heparina y otras formas menos frecuentes de microangiopatías trombóticas. Muchas gracias.